En el Senado se discute la ley de ingresos que no trae demasiados cambios respecto de lo que aprobaron los diputados y envió el Ejecutivo, aunque sí refleja algunas preocupaciones, algunos ajustes sobre tipo de cambio y sobre todo sobre un tema que viene pendiendo como espada de Damocles en los últimos paquetes económicos y es la deuda. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar con un senador del PAN y con un diputado de Morena para analizar este tema. Quédese con nosotros, vamos a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. La ley de ingresos fue aprobada por los diputados y ahora se discute en el Senado, con pocos cambios respecto al proyecto que envió el Ejecutivo, aunque refleja el clima de incertidumbre internacional por los precios del petróleo, el tipo de cambio y la deuda. Sobre todo, la pregunta que domina el análisis del presupuesto es en qué medida contribuirá a mejor la inversión y al empleo, dos variables especialmente afectadas por los bajos niveles de crecimiento a pesar de las promesas de mejora de las reformas estructurales. Ante su aprobación en el Congreso, el presidente Peña Nieto ha hecho un llamado a mantener la disciplina y austeridad para la estabilidad macroeconómica en un entorno internacional volátil y las turbulencias financieras. Entre los principales acuerdos de los diputados está elevar la cotización del tipo de cambio y acceder a algunas demandas de los empresarios, como desgravar las inversiones. No obstante, en el Senado prevalecen diferencias como reducir la tasa a las bebidas azucaradas o los impuestos en la frontera. Posiciones. Número 1. La senadora de Acción Nacional, Marcela Torres Peinberg, denunció que el consumo de bebidas azucaradas en México ocasiona 24,000 muertes al año, por lo que se debe fortalecer, no debilitar las políticas actuales. Número 2. Si la pregunta va en el sentido de que si estas disposiciones son suficientes para equilibrar y hacer un entorno fiscal que aliente mucho más la inversión, la generación de empleo y sea mucho más equilibrado en todos los contribuyentes, en nuestra opinión la respuesta es no. Así lo dijo Antonio de Anda, presidente de la Comisión Fiscal del IMCP. Número 3. La organización El Poder del Consumidor consideró como regresivas las medidas aprobadas de reducir en 50% el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, a las bebidas azucaradas. Número 4. Por su parte, diputados de Morena expresaron que tenemos un gobierno que quiere esconder la deuda y que no quiere que esta soberanía decida el endeudamiento público. Arrancamos con opiniones encontradas. Me da mucho gusto que para analizar la ley de ingresos que se está discutiendo en el Senado nos acompañe hoy aquí el senador Pancho Burques. Mucho gusto en saludarte, Pepe, y a todo el auditorio. Pancho, muchas gracias por venir. A la orden. Amigo, este programa ya lo ha visto usted muchas veces en este espacio. Y René Cervera, primera vez que nos visita, pero no la última. Esperemos. Vamos a hacer otros temas. Claro que sí. Muchas próximamente. Gracias. A tus órdenes. Diputado de Morena. Y además, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Y además, pues vienen de haber aprobado una ley con muchas controversias. Así es. Que están analizando ahora los senadores. Pero si quiere vamos a entrar con la primera relación y es que en efecto hay temas que se están debatiendo en el Senado sobre la ley de ingresos, pero digamos que yendo de lo macro a los detalles, no es una ley que haya supuesto hasta ahora, pero quisiera que me corrigieras, si hay un cambio sustantivo o importante que refleje un mejor balance entre ingresos y egresos. Mira, no lo hay. Se sigue con un déficit de 609,000 millones de pesos. Y esto implica también, sumando otros organismos como Comisión, Pemex y bonos educativos y otras figuras, se va a más de 800,000 millones de pesos de deuda. Sigue el endeudamiento y esto es muy peligroso, es gastar más de lo que se tiene. Cada niño en México debe 70,000 pesos desde que nace. Cada familia en México debe 300,000 pesos. Ilústrame, estos 800,000 millones de pesos, ¿qué significa? La deuda total que está implicando para el país en este año que viene. Igual que este año 2015 estamos con una deuda de ese tipo, deuda adicional. Entonces, las deudas ya han crecido en México en los últimos 3 años 31%. México ya está llegando a niveles peligrosos de endeudamiento. Otra vez vuelve a ser un foco rojo para México el tema del endeudamiento y para las familias que van a tener que pagar esta deuda, porque las deudas de gobierno, las deudas no son públicas, son a cargo de cada ciudadano. Las deudas de hoy son los impuestos de mañana. Hay una cosa que me preocupa y es que dentro de la discusión o en algunos pronunciamientos de algunos partidos en la Cámara de Diputados decían que además estaban reclamando que esta deuda no está, digamos,
no sé cómo decirlo, procesada abiertamente y los diputados están diciendo sí estamos de acuerdo con que se incremente la deuda en tal porcentaje, sino que está, digamos que introduciéndose de manera en subterfugios de programas Sí. de infraestructura, me imagino, o Sí. de programas Habría que de decir política varias cosas. pública. Una, el tamaño de la deuda pues ya está alcanzando cerca de la mitad de lo que el país produce cada año, 50% del PIB. más o menos. Y eso ya es, en efecto, como señala el senador, pues ya un motivo de alarma. Pero además, en efecto, está ocurriendo otra cosa que es importante y es el nivel del déficit. Es decir, la diferencia entre los ingresos y los egresos del gobierno federal, que después de muchos años que se había mantenido alrededor del 1%, ahorita, del 1% del Producto Interno, ahorita está en más de 3 puntos porcentuales, más de 3%. Entonces, es una combinación bastante explosiva. Deuda más un sector público que no reduce el nivel de su gasto y que cuando lo reduce en particular no está contribuyendo de una manera importante a mejorar las condiciones económicas del país. En términos de lo que se está viendo en la propuesta de presupuesto del gobierno federal, vemos una caída de más de 20% de la inversión del gobierno en infraestructura. Eso para este año, para el próximo año, 2016, cerca de una reducción de 20% respecto del gasto de inversión en infraestructuras. ¿Y eso cómo nos va a pegar? Pensando sobre todo, pues lo que uno siempre le va a pedir un presupuesto, que es en qué medida esto va a contribuir al crecimiento, al empleo. Pues mira, este presupuesto en los últimos 3 años, desde que entró este gobierno, ha crecido 26% y la economía nomás no crece. Entonces, el presupuesto ha perdido su capacidad de influir en el crecimiento del país, generación de empleos, etcétera. Y cuando hablamos de la parte de infraestructura, es la principal parte que puede influir en el crecimiento. Y si esta se está reduciendo, pues entonces quiere decir que el resto es gasto corriente. Muchos de este presupuesto es gasto asistencialista, que ya Coneval dijo que no sirve ni para abatir la pobreza, que hay mucho desperdicio y se sigue metiendo dinero donde no funciona. El problema también que tiene este presupuesto es que pues bajó el ingreso por petróleo. El precio del petróleo está a la mitad, los ingresos petroleros a la mitad, hablando en números redondos, y quien se aprieta el cinturón no es el gobierno. Otra vez le pasa la factura a la sociedad civil y entonces esa bajada de ingresos lo está obteniendo el gobierno con un nuevo impuesto que es de alrededor de 4 pesos por litro para ya oficializar que no va a bajar la gasolina. Bajó el petróleo, que es el principal componente del costo de la gasolina, sí. Y la gasolina en México, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, no ha bajado, debería de haber bajado. Y lo están convirtiendo ahora a un impuesto que va a implicar más de 200,000 millones de ingresos adicionales al gobierno federal. Con eso están cubriendo ese déficit en los ingresos petroleros con cargo a los ciudadanos. Otro impuesto encubierto, que no es con mayor tasa, sino con más recaudación, es el impuesto sobre la renta. Va a haber una recaudación de más de 200,000 millones de pesos por recaudación de impuestos sobre la renta. ¿Qué quiere decir? Que se prepare la sociedad civil, todos aquellos... La estimación es un incremento notable de la recolección fiscal. Así es, entonces va a haber más presión, más empeño en molestar a quien está produciendo y todo esto pues significa que otra vez se piensa que teniendo ingresos en el gobierno el país se va a mover y no es cierto. Lo que necesitamos es que el dinero esté en las manos de los ciudadanos, de las familias, para que ellos mejoren su calidad de vida y activen la economía interna. Ahora, si esto es así, los dos coinciden más o menos en este planteamiento sobre los desequilibrio entre ingresos y gastos, ¿por qué en la Cámara de Diputados un impuesto que nos habían vendido años anteriores como necesario para reducir incluso cuestiones vitales como el tema de diabetes, el impuesto a los refrescos, se reduce y lo que va a ingresar al Estado es menor por esa vía? Bueno, yo creo que ahí hubo un planteamiento generalizado entre la mayor parte de los partidos de que era un impuesto que no debía reducirse. Primero, porque las razones para implantarlo cuando así ocurrió eran razones del orden de la calidad de la salud de las y los mexicanos. Cuando se decide la reducción,
no se decide sobre la base de argumentar que ya la calidad de la salud de los mexicanos ya mejoró. Pues que ese es decir, bueno, Eso ya era el logramos pretexto. abatir la diabetes, ya no tenemos un problema de sobrepeso. Fíjate, tenemos problemas de ingresos importantes y cuando reducimos los impuestos, se los entregamos de manera directa a las refresqueras, porque obviamente los precios de los refrescos no van a bajar. Así es. Reducimos el 50%, el precio se va a mantener constante y le vamos a inyectar recursos a las refresqueras. Yo creo que el gobierno está no está en el camino correcto. Yo creo que sí precisamos en este país de un cambio de rumbo en este tipo de políticas. Algo más también sobre la manera de contender con el tema del déficit y de la deuda es recurrir a los remanentes del Banco de México. El Banco de México es un banco, es el banco de bancos, ¿no? Y el Banco de México obtiene, digamos, no ganancias porque no es una empresa, pero obtiene dividendos por el conjunto de operaciones que realiza en la economía. Básicamente cuestiones que tienen que ver con los tipos de cambio. Cuando la moneda se aprecia, hay ingresos. Cuando la moneda se deprecia, hay egresos. Entonces, hay una modificación que se aplicó a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, por la cual el gobierno federal puede disponer de los remanentes del Banco de México para 3 cosas. Ok. Entonces ahí es donde tiene sentido el incremento de 5 centavos en el pronóstico de tipo de cambio. Puede ser, pero en realidad eso es una pura especulación. Aquí sí, de lo bueno, que son estamos hablando números. es de lo que ya entró, ¿no? Primer problema que tiene la medida, la propuesta. No sabemos de qué tamaño son los remanentes que va a tener el Banco de México. Y estamos en una banda que va desde 35,000 millones de pesos a 100,000 millones de pesos. Segundo tema. Te dicen, vamos a dedicar el 70% de esos remanentes a la inflación, al déficit o a la deuda. O quiere decir, quién sabe en qué combinación del 70%. Okay. Lo decide la Secretaría de Hacienda de manera discrecional. Y vamos a dedicar 30% a un fondo de estabilización de los ingresos presupuestales. Entonces, tienes herramientas, pero las están manejando de una manera bastante opaca. Bueno, se armara para hacer, digamos, reparto a los estados, porque hasta ahora yo veo a los estados muy tranquilos con la discusión y hubiera, digamos, a la luz de esa opacidad, una reedición de los tradicionales moches que nos tienen un Pues poco mira, te ya, diría... preocupados, por decirlo políticamente correcto. Te diría que este presupuesto tiene, y nadie sabe, pero alrededor de 400,000 a 500,000 millones de pesos de ingresos escondidos que no están declarados en la ley de ingresos. No más en el concepto otros. Ingresos no definidos. Tengo que hacer un corte que me está pidiendo rapidísimo, pero Sí. voy a... senador, que es, a ver, entre 400 y 500,000 millones de pesos, que equivaldría al 10% del presupuesto total, en una bolsa discrecional, lo mencionabas tú, a partir de el movimiento o la posibilidad de acceder a las reservas monetarias. Esa es una parte del presupuesto, sí. Y lo demás, ¿de dónde viene y a dónde va? Bueno, ¿Y qué van a hacer los senadores para que esa parte discrecional... nosotros queremos pasarlo arriba de la mesa, que se vea que es un ingreso y que no salga después durante el ejercicio del gobierno, como sí ha estado ocurriendo año tras año, en donde salen esas bolsas, y esas bolsas no pasaron por la evaluación de la Cámara de Diputados de ver en qué se van a gastar, y entonces terminan siendo enormes recursos en un año electoral 2016, donde habrá 14 elecciones a las gubernaturas en el país, que podrá ser un ingreso que nadie lo va a ver sancionado y que podrá ser discrecionalmente aplicado al mejor uso electoral que se le quiera dar, incluyendo pues al mal uso en el tema de transparencia, ni tampoco de prioridades de la nación. El otro tema que te quería mencionar yo en este presupuesto es que, pues si tomamos del 2012 que entró este gobierno al 2016, cuando se aprueba este presupuesto, los ciudadanos que están viendo hoy aquí este programa pueden estar seguros que van a haber duplicado sus contribuciones fiscales en promedios. Cada mexicano del 2012 al 2016 va a haber pasado de 11,200
pesos anuales de contribuciones fiscales promedio a 19,800 pesos anuales de contribución. Esto es el 80% más de contribuciones por impuestos. Entonces, estamos llevando el dinero al mundo político, al presupuesto público, a los gobiernos, que está probando que no sirve para mover a México, y se lo estamos exprimiendo, se lo estamos quitando a la sociedad civil, a los ciudadanos y a las empresas, que es donde se genera y se gesta el verdadero crecimiento de un país. Por eso no responde la economía. Que se hayan incrementado la recaudación, eso no podemos estar en contra, digamos, de principio, porque tenemos un nivel de recaudación baja. Pero la pregunta para mí sería, y voy contigo, René, es, a ver, el problema es a dónde se está destinando esta parte, sobre todo si tienes una bolsa opaca del nivel de la que ustedes están planteando. Uno. Y dos, me parece adicional señalar esta caída en el nivel de inversión del gobierno federal. Entonces, 20%, entonces, ustedes, ¿no? ¿esto a qué se está yendo? Pues a gasto corriente, se está yendo al pago de nóminas, al pago de viáticos, al pago de viajes, en fin, celulares, autos, etcétera. Es inversión que no es inversión productiva. Claro. Nosotros, en el caso de las remesas del Banco de México, lo que estamos proponiendo era una utilización distinta de ese fondo. Estamos proponiendo que el 55% se fuera a la inversión en fondos metropolitanos. Los fondos metropolitanos... Como el fondo de capitalidad, por ejemplo. El fondo de capitalidad en el DF es otra cuestión, ¿no? Hay un fondo metropolitano que financia temas como el metro, como el agua potable, transporte, en el caso del Distrito Federal, y en otras entidades pues tiene que ver con distintos proyectos de infraestructura. Invertir 70% de esos remanentes, 55% de esos remanentes en los fondos metropolitanos. Destinar 25% de esos remanentes a un fondo que se llama Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social, el famoso FAIS, que se entrega directamente a los municipios, que son, digamos, la primera cara que cualquier ciudadano o ciudadana tiene una autoridad. Exactamente. Entonces, y esa también es inversión en temas productivos, es inversión en infraestructura. Y sí dejarles un 20% para su fondo de estabilización de ingresos presupuestales. La verdad es que la mecánica mayoría del PRI, el Verde, el PES y Nueva Alianza lo sacaron en la Cámara de Diputados. Nos derrotó de manera sistemática en la Cámara de Diputados. Y eso es lo que esperamos en el Senado, sobre todo por una cosa, están discutiendo también ahí y ahí tienen que sacar las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, al tiempo que tenemos bolsas de esta naturaleza. Pues mira, ¿Cómo entenderlo y qué van a hacer? En el Senado las fuerzas están más equilibradas. Así es. Entonces es muy importante que las diversas fuerzas, que no sea el PRI y sus aliados, podamos verdaderamente ejercer un contrapeso y podamos tener claro que es al ciudadano a quien tenemos que empoderar y limitar al gobierno, porque el gobierno no tiene de llenadero, no solamente es la corrupción, es el dispendio, el mal uso de los recursos y con fines de beneficiar a élites políticas. El presupuesto realmente ha dejado de apoyar al crecimiento del país porque está en manos de múltiples grupos de interés, que pueden ser sindicatos, pueden ser sectores económicos que tienen un beneficio, un subsidio y que lo negocian políticamente, pueden ser empresarios que tienen privilegios. Refresqueros, por ejemplo, pues también, ahí está. Entonces, como han denunciado. Prácticamente por eso el presupuesto público no es capaz de beneficiar a los mexicanos, porque se dirige a atender élites políticas. Y en ese sentido, pues en el Senado ojalá podamos dar la batalla. Habemos muchos, como un servidor, que creemos que en las condiciones que llegó la ley de ingresos tenemos que rechazarla y no aprobarla, porque no estamos contentos con ese camino y con ese modelo económico del país. Lo decía René, lo que está en juego en la discusión del presupuesto es que tenemos un presupuesto que representa un modelo de desarrollo de un país que ya no da más, que está agotado, un modelo que ha pensado que la clase política, que los gobiernos van a mover a México, y son la sociedad civil, las empresas, los ciudadanos quien verdaderamente pueden mover a México.
Recuerdo ayer, me parece, el IMCO, en el foro que hay pues en el Senado sobre el paquete económico, decían, en los próximos 15 años México va a ser un país de pobres y de diabéticos. Así es. Y la pregunta necesaria, evidente, es, estos presupuestos, estos paquetes económicos nos van a servir para impedir, alcanzar ese futuro. Hoy estamos justo cumpliendo Difícilmente, difícilmente el y habría futuro nos que, alcance. Exacto, difícilmente desde mi punto de vista, y además hay que añadirle que llevamos más de 30 años donde este país no crece al ritmo que necesita crecer. Entonces lo que vamos acumulando es una enorme desigualdad y bueno, pues no es casual el nivel de crítica que hay sobre la clase política, sobre las instituciones, sobre los partidos, que de repente parece que como si la crisis ya hubiera pasado. Yo no creo que haya pasado, yo creo que está latente y le estamos apostando a que esto siga aguantando. La verdad es que coincido con el senador, lo que estamos es apuntalando un grupo, un proyecto de país que tiene características de no incluir a los ciudadanos, de generar más pobreza y de actuar de una manera incorrecta frente a la economía. No ayudar a que la economía crezca y que seamos capaces de generar una riqueza que también necesitamos distribuir, ¿no? Pues no ha habido demasiada discrepancia hoy en esta mesa, pero lo que sí podemos decir, tratando de ir hacia el cierre de este programa, senador, es, por lo que han dicho, digamos que si algún calificativo pudiera aplicarse para entender el presupuesto, es que es sobre todo inercial. Inercial, nada de base cero, una gran irresponsabilidad y no se está enfrentando esa bola de nieve que significan los pasivos contingentes, que esos son las grandes deudas. Ahorita hablamos de deudas directas, pero la gran deuda es el pasivo contingente por pensiones. Este presupuesto conforme avancen los años se va a poner peor, porque las pensiones que hace 15 años, en el año 2000, se destinaban 120,000 millones para ellas. Son recursos de todos los ciudadanos que se destinan para pagar compromisos con trabajadores que no tienen su pensión en cuenta personalizada. Y ahorita son 600,000 millones de pesos. Y el 2020 va a ser 1 millón de millones de pesos. Y se va a dejar de atender la salud, la educación y la seguridad pública por no atender ese problema de cáncer progresivo que tienen las finanzas públicas. Tenemos que entrarle a ese toro, tenemos que entrarle ya, porque si no vamos a estar sacrificando el futuro de nuestros hijos. Bueno, lo está diciendo incluso hasta la OCDE, ¿no? Claro. Leí declaraciones recientes diciendo aguas porque ya hay un foco rojo. Sí, y además, ¿cuál es la receta que están planteando? Pues que los trabajadores contribuyan más, ¿no? No nos amarramos el cinturón como gobierno y que el trabajador contribuya más, o que contribuya más el contribuyente, que ya lo hace, sin que ampliemos realmente la base de captación fiscal del país. Pues ahí está la discusión está abierta, va a estar abierta hasta el próximo 30 en el Senado y luego, en su caso, regresará a la Cámara de Diputados y luego faltan todavía egresos para tener el paquete económico completo. Nosotros le vamos a estar dando seguimiento a este tema. Muchas gracias al senador Francisco Burques por haber estado con nosotros y muchas gracias al diputado René Cervera de Movimiento Ciudadano. Gracias a ambos, de verdad, por haber estado aquí con nosotros. Seguimos sobre el tema y gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, escuchamos próximo viernes aquí 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, páselo muy bien.